Creo que esto es un día de fiesta en todo el mundo. La iglesia está celebrando la resurrección del Señor Jesús, de nuestro Señor. Y yo creo que muchas personas lo hacen por fe, otros porque aman a Jesús, pero creo que muy pocos realmente entienden lo que eso significa, aunque a veces se están viviendo los beneficios de esa resurrección como algo natural, ¿verdad? Entonces, yo quisiera en esta mañana tomar tiempo para enseñar y para orar, para que nuestro entendimiento y nuestra revelación acerca de la gracia y el poder de la resurrección se amplíe en nuestro panorama de vida y podamos nosotros vivir con todo conocimiento, con toda excelencia, lo que el Señor ha logrado con nosotros. La muerte y la resurrección de Cristo son el plan de Dios perfecto para cambiar la humanidad y para preparar la eternidad. En esta mañana yo he titulado esta plática El imperio de la vida. Y la razón por qué lo he titulado así lo van a ver en cuanto leamos el primer versículo que está en Hebreos capítulo 2, versos 14 al 15 en la versión Reina Valera 1960. Y bueno, Omar, como siempre, va a estar ayudándonos con los versículos ahí. Pero tú los quieres buscar en tu casa o si estás tomando nota, es Hebreos 2, 14, 15, Reina Valera 1960. El imperio de la vida. ¿Por qué el imperio de la vida? Fíjense lo que dice el verso 14 aquí. Dice el autor, otra vez el libro de Hebreos, ¿verdad? Cómo nos ha estado hablando el Señor a través del libro de Hebreos. El autor de Hebreos dice así: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Vamos a orar, tomemos un tiempo para orar. Padre, revélanos, Señor, tu palabra. Haz que tu palabra sea una semilla preciosa que venga a dar a nuestras vidas un fruto, Señor, que agrada a tu nombre. Yo te pido, Señor, que abra nuestros ojos espirituales, que abra nuestros oídos espirituales. Y Padre, quita toda distracción, toda inconveniente que el enemigo esté tratando de imponer para que tus hijos no reconozcan que el imperio suyo se ha terminado y que ha empezado el imperio de tu Hijo. Y Padre, te pido en el nombre de Jesús que venga tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros y que nos ilumines y aquí a mí me des la gracia de poder explicar tus misterios en el nombre de Jesús. Amén. Así que dice aquí la Escritura que ya que todos habíamos nacido de la carne, entonces Jesús tuvo que nacer también de la carne. Y también tuvo que participar de las mismas cosas que participamos, excepto del pecado, ¿verdad? Y hizo estas cosas y padeció con un solo propósito, el de destruir por medio de morir. O sea, el instrumento, la estrategia que Dios utilizó para destruir el imperio del diablo fue con la muerte de Cristo. Dice que por medio de su muerte, Él vino a destruir al que tenía el imperio de la muerte, que eso es el diablo. O sea, dice aquí que el diablo y su imperio fueron destruidos. No dice que destruyó el imperio, dice que destruyó al que tenía el imperio de la muerte. Ahora, destruyó al que tenía el imperio de la muerte, que esto es al diablo, se le quitó la autoridad que tenía, porque él estaba todo el tiempo atemorizando con la muerte durante toda la vida. Eso me impresiona a mí, porque durante toda la vida de una persona, de un ser humano, todo el tiempo estaría temiendo la muerte debido a que el diablo tenía este imperio de terror a nivel mundial. Entonces, la plática se llama el imperio de la vida, porque si terminó el imperio de la muerte, otro imperio empezó, y este imperio que empezó por medio de precisamente por medio de esta muerte y de la resurrección, porque es en la resurrección, en la muerte se destruye el imperio del diablo, pero en la resurrección se establece el imperio de Cristo. Y esto es muy importante que entendamos, porque yo sé que ahorita se está predicando sobre la resurrección en todo el mundo, en todas las iglesias, y tremendo, porque hay tremendas enseñanzas.
Y hay muchos aspectos que podríamos hablar acerca de la resurrección, y vamos a hablar nosotros algunos de ellos. Pero el más importante que tenemos que entender es que surgió un nuevo imperio. Ahora, como nosotros hemos nacido de este lado de la era cristiana, nosotros no nos podemos imaginar cómo era el imperio del diablo cuando no había Cristo derrotado el imperio de la muerte. Pero si tú estudias la historia, te vas a dar cuenta qué terrible era aquel tiempo, porque había tantas muertes, tantas guerras. No que no las haya hoy, ahorita voy a explicar por qué. Pero el diablo tenía toda la autoridad para hacer con los reinos de la tierra lo que él quería. Y traía muertes y guerras y pestes y destrucción, ¿verdad? Porque él estaba tomando esas almas para sí. Pero cuando vino Cristo, él vino con ese propósito de hacerse, se hizo hombre, participó de carne y sangre, para que por medio de su muerte, y eso es lo que estamos celebrando en la Pascua, entonces él pudiera destruir el imperio del diablo. Y eso, destruir, la palabra destruir es dejar completamente imposibilitado, deshabilitado. Cuando tú destruyes algo, eso ya no sirve para ninguna otra cosa. Ahora, yo quiero decir algo muy, muy importante. Esto fue un hecho, es un hecho consumado. La escritura lo está diciendo aquí. El imperio de la muerte está destruido. Yo quiero que sepas que el imperio del diablo y del terror de la muerte está destruido. Ahora, el problema es que ese imperio ya se terminó, pero muchos no lo saben. Y muchos todavía siguen viviendo bajo el temor de la muerte y bajo el dominio del diablo, porque él usa la mentira para llevarnos a lo que queda de ruinas de este imperio. De tal manera que si tú eres engañado con las mentiras, entonces tú vas a estar viviendo bajo las ruinas de este imperio de la muerte, el imperio del diablo. Pero si tú caminas en la verdad, entonces tú estarás entrando al imperio de la vida que trajo Cristo, porque Jesucristo es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Esto es algo bien importante de entender. Ahora, déjeme explicar algo que es muy importante. Ahorita voy a explicar que todo eso se gesta y se establece en el día de resurrección. Pero lo más importante que quiero decir es, todavía este imperio tiene sus ruinas por ahí que están ejerciendo todavía ciertos dominios. Déjeme explicar un poco. Si tú vas a Yucatán, por ejemplo, ¿no? Hace tiempo fuimos mi esposa y yo a Yucatán, y tú vas ahí a las ruinas, donde están las pirámides, puedes ir a Uxmal o a Chichén Itzá, donde sea. Te vas a dar cuenta de que son ruinas, o sea, no queda nada, son puras ruinas, fue destruido. El imperio maya fue destruido, pero todavía hay costumbres, todavía hay muchos nativos o autóctonos que practican esas costumbres como si el imperio todavía existiera. Y a mí me impresionó mucho que yo caminé en la ruina de un imperio tremendo. El imperio maya fue tan fuerte, tan glorioso, abarcó mucho territorio, incluía miles, quizás millones de habitantes, pero ese imperio se terminó, está completamente destruido. No hay nada que pueda tener ni de ley, de gobierno, ni de autoridad, ni nada, pero quedan costumbres en los pueblos nativos. Y esos pueblos nativos viven en las tinieblas y todavía viven en las mismas cosas y en las mismas creencias que tenían ese imperio de Maya. Y lo mismo podemos hablar del imperio tolteca y los aztecas y el que tú quieras. El egipcio y todo eso. Hay gente que todavía está en las ruinas de Egipto investigando todo eso y trata de entender las tinieblas que había ahí, pero el imperio egipcio hace mucho que fue destruido. Y ese ejemplo lo quiero tomar porque lo mismo sucede con el cristianismo y con el paganismo. O sea, todavía hay gente que está viviendo en las ruinas de este imperio caído. Y es donde el diablo todavía anda ahí vagando y tomando control de esta gente que está engañada, porque es por medio del espíritu de mentira que hace que todavía gente siga teniendo temor de la muerte y que no puedan entrar al imperio de la vida. Espero que eso esté quedando claro, mis amados. Quiero que comprendan algo, porque muchos de nosotros somos cristianos y tenemos mucho del imperio de la vida, pero de vez en cuando somos engañados y somos llevados
a depresión, a pensamientos que no debemos de tener, a momentos de muerte, porque todavía le damos lugar al diablo para escuchar sus mentiras. Pero tienes que entender, por amor de Dios, que este imperio ya está destruido, que no tiene parte ni suerte, no tiene poder sobre de ti, no tiene poder sobre tu vida y no tiene poder ninguno sobre el imperio de la vida, que es el imperio de Cristo. Entonces, dejando esto como base, yo quiero que vayamos adelante estudiando un poco hoy acerca de los eventos y circunstancias importantes de la resurrección. Yo quiero que comprendan que esta resurrección está centrada en el ministerio mesiánico, es decir, Cristo, el Salvador del mundo, es el que murió y el mismo que resucitó. Pero al mismo tiempo, como Él resucitó, Él también nos resucita a nosotros. O sea, el primer aspecto que quiero que comprendan es que cuando tú entregas tu vida a Jesucristo y te pides perdón, y le pides perdón de tus pecados, te arrepientes del pecado, entonces tú vienes a ser uno con Cristo, y al ser uno con Cristo, tú realmente también mueres y resucitas con Él, porque Él es la resurrección y es la vida. Entonces vayan conmigo a Juan capítulo 11, verso 25, y ahí vamos a leer lo que estoy diciendo en las Escrituras. Juan capítulo 11, verso 25, Reina Valera 1960. Le dijo Jesús, está hablando con Marta, la hermana de Lázaro, recuerden que está angustiada porque su hermano ha muerto. Y le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aquí está describiendo Jesús el imperio de la vida. Y él está diciendo, Marta, no temas. O sea, yo sé que tu hermano murió hace 4 días, pero Marta, yo soy la resurrección y la vida. Yo quiero que tú cierres tus ojos en un momento ahí donde estás, por favor. Cierra tus ojos, si me estás escuchando. Y yo quiero que te imagines a Jesús enfrente de ti. Y quiero que te imagines a Jesús diciéndote, imagínate que tú eres Marta y que tú acabas de perder un familiar muy querido, o que tú estás viviendo por una situación difícil porque estás enfrentando la muerte o tienes temor de morir. Y yo quiero que te imagines que Jesús está enfrente de ti y en lugar de decirte cualquier otra cosa, de consolarte o de algo, dice tu nombre, y después de repetir tu nombre te dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pues abre tus ojos. Pero yo quiero que te des cuenta del impacto que tuvo Marta cuando escuchó la palabra yo soy, que es igual que la que usaba como Yahweh, ¿verdad? Yo soy es el Dios de la resurrección. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús tiene el poder de resucitar a los muertos. Y precisamente en ese pasaje que no vamos a leer completo, Él resucita a Lázaro después de 4 días de haber estado muerto, ¿verdad? Y todo lo que necesitamos, escúchame bien lo que voy a decir, por favor. Todo lo que necesitas tú y todo lo que necesito yo para recibir el poder de resurrección que hay en Cristo es creer en Él. Eso es lo que está diciendo aquí. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, cuando tú crees que Él es el Mesías, cuando tú crees que Él es el Hijo de Dios, cuando tú crees que Él nació de una virgen y se hizo carne y murió por tus pecados y luego resucitó al tercer día, en ese momento, cuando tú crees en Él y en lo que Él hizo por ti, la resurrección entra a ti como también entró la muerte, ¿verdad? Por medio de tu arrepentimiento. Ahorita vamos a ver eso. Pero es muy importante eso, que tú estás llamado a resurrección por solo creer en Él. Igual que están llamados a la muerte eterna los que creen en el diablo, ¿verdad? Entonces es muy importante eso. Qué increíble es porque todo se simplifica esto. O escuchas a Jesús y le sigues, o escuchas al diablo y le crees. Recuerden que fue en el huerto del Edén donde el diablo engañó a Adán y a Eva y precisamente los hizo
tomar el árbol equivocado, porque estaba el árbol de la vida en el centro, pero los hizo tomar del árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces, es muy sencillo. El camino de la vida, el imperio de la vida, está regido por palabras. Toda la palabra de Dios es la que rige el imperio de la vida. Y todas las palabras del diablo es la que regían el imperio de la muerte. Pero ese imperio ya no existe. No existe, o sea, está destruido. Está completamente destruido. Ahorita en México, que abarca muchas culturas como la de los mayas, ¿verdad? Estamos hablando desde Tarahumaras acá en el norte, yaquis y huicholes más al sur, y bueno, todos los nativos, todos los pueblos nativos, todavía siguen teniendo costumbres de cuando tenían su imperio, pero ahorita lo que gobierna México es la República Mexicana, el gobierno de la República, ¿verdad? Ahorita encabezado por el presidente López Obrador, y luego lo legislativo, la Cámara de Diputados y Senadores y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿verdad? Y las Fuerzas Armadas. Eso gobierna México. No gobierna más México Tlaloc, no gobierna más México Huitzilopochtli, ninguno de todos los dioses que ellos tenían, no gobiernan más. Sin embargo, siguen teniendo costumbres y siguen estando en tinieblas, ¿verdad? Bien, así es en lo espiritual también. En lo espiritual, el enemigo ya no gobierna más, pero sigue engañando a la gente. Por eso es importante que nosotros prediquemos la palabra de Dios. Y dentro de la predicación de la palabra de Dios, yo he hablado y he enseñado acerca del querigma. Y el querigma es todo el mensaje que encierra la salvación, que es la cruz y la resurrección. El querigma implica varios puntos importantes y uno de los puntos más importantes del querigma es la resurrección. Es decir, la palabra que debemos predicar es Cristo, que murió por nuestros pecados y que resucitó de los muertos, ¿verdad? Vamos a ver cómo Pablo predicaba de la resurrección. Por eso lo apedreaban, porque él predicaba de que había una resurrección de los muertos y por eso lo condenaron, lo apedrearon en varios lugares. Era parte de la predicación de la iglesia apostólica en el Nuevo Testamento. Así que es muy importante que entendamos eso, mis amados. Y vamos a ver que quiero dejarles una enseñanza. No puedo ver todo lo que implica la resurrección, pero quizás después lo vamos a estudiar. Pero algo que sucedió en cuanto Jesús resucita. Por eso el diablo estaba tratando de desviar esta enseñanza, de evitar que se dieran cuenta que Jesús había resucitado, pero fue imposible que lo pudieran detener. Porque en cuanto Cristo había resucitado, ahí se estableció el nuevo imperio con un poder celestial. Este imperio de la vida es el imperio donde nosotros también estamos y donde también gobernamos, donde el rey es Jesucristo y nosotros somos sus sacerdotes y sus reyes en el orden de Melquisedec. Pero eso fue establecido en la resurrección. Vayamos a Romanos capítulo 1 y leamos el verso 4 de la versión Reina Valera 1960. Romanos capítulo 1, verso 4. Aquí dice la escritura en Romanos 1:4 que fue declarado hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de los muertos. ¿Qué significa esto? Voy a explicarlo. Era necesario que fuera declarado hijo de Dios. Recuerden que cada vez que él decía que era hijo de Dios, lo querían apedrear por blasfemo, pero él era el hijo de Dios. Los que no creían que era el hijo de Dios, creyeron cuando lo vieron morir y resucitar. Es más, cuando algunos lo miraron en la muerte, en la cruz, algunos creyeron, ¿verdad? Pero más cuando resucitó. En el libro de los Hechos, la predicación de Pedro, en el capítulo 2, es tremenda porque está predicando la resurrección. Y cuando cuando todo está declarando Pedro, como declaraba Pablo, que Jesús era el Hijo de Dios y que había resucitado de los muertos, porque el espíritu de santidad que había en él no pudo vencerlo la muerte. Es decir, la muerte hubiera podido vencer a Cristo y hubiera impedido la resurrección si Jesús hubiera pecado. Pero como él era santo, la muerte no lo pudo detener, porque la paga del pecado es muerte. Así que cuando la muerte vino a pedirle cuentas a Jesús, encontró que él era santo,
Por lo tanto, la muerte no lo pudo detener y por eso Jesús dijo, no lo vamos a buscar, pero él dijo, yo pongo mi vida y luego la tomo de vuelta. Porque puso su vida sabiendo que la santidad que había en él, el espíritu de santidad, le iba a permitir resucitar de los muertos. Y entonces ahí, dice Romanos 1:4, que ahí fue declarado hijo de Dios con poder. O sea, ahí se estableció todo el señorío y el reino de Jesucristo. Empezó el imperio de la vida que ha estado vigente durante toda la era cristiana. Y en esta era cristiana, lo vamos a ver más adelante, como dice el Salmo 110, solo está esperando que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y esta es la obra de la iglesia, ¿verdad? Que todo el tiempo ha estado poniendo a sus enemigos por estrado de sus pies, y así va a ser hasta que Cristo venga por segunda vez. Pero él dejó establecido aquí en la tierra, en el reino de los hombres, el imperio de la vida que fue establecido con poder. Entonces, hermanos, si pudiéramos entender esto, yo no habría por ninguna justificación, ni por qué seguir pecando, ni por qué buscar las tinieblas, cuando el imperio de la vida está aquí entre nosotros. El reino de Dios está entre nosotros y nosotros deberíamos buscar el reino de Dios y su justicia de una manera ferviente. Y de esa manera nosotros estaríamos creciendo en autoridad y en poder con Jesucristo. ¿Por qué? Porque igual nosotros, fíjense lo poderoso que es Romanos 1:4, igual nosotros que hemos resucitado con Cristo, ahorita lo vamos a ver, porque hemos resucitado juntamente con Él. No es que vayamos a resucitar, es que ya en la eternidad ya resucitamos con Él. Ahora, cierto que vamos a resucitar en la resurrección de los muertos cuando se haga físicamente para la Nueva Jerusalén, pero ahorita nosotros ya estamos resucitados por la fe en la eternidad. En el momento que Jesús resucitó, nosotros resucitamos con Él. Entonces, si nosotros como hijos de Dios también, piensen en Romanos 1:4, nosotros también somos hijos de Dios. Si nosotros también hemos resucitado con Cristo Jesús, ¿qué es lo que nos falta para vivir con poder? Lo voy a repetir otra vez. Romanos 1:4 dice que Jesús fue declarado hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de los muertos. Entonces, si nosotros también somos hijos de Dios y ya resucitamos con Cristo juntamente con Él, ¿qué es lo que nos falta para vivir con poder en el imperio de la vida? ¿Qué es lo que nos falta? Vivir bajo el Espíritu de Santidad, mis amados. Espero que lo estén captando. Todo lo que hace el enemigo para que no se levante el imperio de la vida y destruya más todas las obras de las tinieblas es engañar a los cristianos para que cometan pecado, para que vivan en pecado, para que se alejen del espíritu de santidad. Porque sin el espíritu de santidad tú no puedes reinar con poder. Aquí está Romanos 1:4. Romanos 1:4 es muy poderoso. Puedes escribirlo y aprendértelo de memoria y ponerlo donde tú estás orando. ¿Por qué? Porque es muy importante y es imperativo entender que es el espíritu de santidad lo que hizo que Jesús resucitara para reinar con poder. Lo voy a repetir. Es el espíritu de santidad lo que hizo que el Hijo de Dios resucitara para reinar con poder. Y es lo mismo que nosotros como hijos de Dios necesitamos para que una vez resucitados con Cristo también reinemos en poder. Entonces, amados, en este día de resurrección es una oportunidad para que tú abraces el espíritu de santidad y renuncies a vivir en pecado. Porque cuando tú vives en pecado, te alejas del imperio de la vida y te acercas o te introduces en el imperio de la muerte. Lo que quiero decir con esto es que cada imperio tiene su estilo de vida y sus leyes. El estilo del nuevo imperio, el imperio de la vida, está basado en todas las enseñanzas de Jesús y las enseñanzas de los apóstoles en el Nuevo Testamento. Por eso dice la palabra que la iglesia está fundada en el ministerio apostólico. Entonces, ¿qué es lo que nos hace a nosotros vivir en autoridad en el imperio de Cristo, en el reino de Dios? Nos hace vivir en autoridad el obedecer los mandamientos de Jesús y las enseñanzas de los apóstoles bajo el espíritu de santidad.
porque todas esas enseñanzas te van a llevar también a vivir en santidad y sobre todo a cumplir con el propósito que Dios nos tiene asignados como iglesia y como personas en la vida. Qué importante es eso, hermanos, que estoy diciendo. Yo espero que Dios lo siembre en tu corazón, pero es muy importante que entendamos esto, que nosotros como hijos de Dios, al haber muerto y resucitado con Cristo, ahora tenemos todo el derecho legal de reinar en el imperio de la vida, pero es importante que nosotros abracemos el espíritu de santidad. ¿Está bien? Y cuando hablamos del espíritu de santidad, estamos hablando de vivir en santidad, ¿verdad? En el espíritu. Muy bien, qué tremendo. Entonces vamos ahora a ver algunas de las cosas importantes en este estilo de vida. Estoy hablando del estilo de vida del imperio del reino. Aquí el problema es que muchos cristianos, en lugar de abrazar el nuevo estilo de vida, siguen viviendo en el estilo de vida del imperio del temor y de la muerte, que es el imperio del diablo, que ya está destruido, pero que todavía hay ruinas y hay una cultura que atrapa a los hijos de desobediencia. Bien, vayamos a Lucas, amados, capítulo 14, y vamos a leer versos 12 y 14. Vamos a entrar entonces en una serie de características importantes de este estilo de vida. No puedo verlo todo, pero vamos a ver lo más importante el día de hoy. Pero la clave de esto es que tú eres un hijo de Dios. Si tú eres un hijo de Dios, tú tienes que crecer en el imperio de la vida, porque no puedes crecer en las ruinas del imperio de la muerte. Lucas 14, 12 al 14 del Reina Valera 1960. Dice la escritura, dijo también al que le había convidado, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Bien, aquí está hablando de una costumbre que tenemos muchos los mexicanos, ¿verdad? Y todos los latinos. Nos encanta comer, nos encanta comer con la familia, invitar a todo el mundo y bueno, y sobre todo si queremos hacer un negocio o ganar a una persona, le invitamos a comer. Pero Jesús está diciendo algo muy importante aquí en el Evangelio de San Lucas, ¿verdad? Dice que no hagas eso con el fin de ser recompensado. No quiere decir que no lo hagas, quiere decir que no lo hagas con el fin de ser recompensado. Pero lo más probable es que las personas que tú invitas te van a invitar también porque pueden hacerlo y entonces tú vas a recibir tu recompensa. Pero él le enseña un estilo de vida mayor, que es los estilos del reino de la vida siempre son mayores que los reinos de los hombres. Y dice, verso 13, más cuando hagas banquete, llama a los pobres, a los mancos, a los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Aquí está. Qué tremendo, ¿verdad? Porque cuando venga esa resurrección de los justos, que es lo que estoy diciendo, cuando ya se establezca el reino de Dios en la segunda venida, en esa resurrección vamos a recibir la recompensa que hicimos con aquellos que no podían recompensarnos en vida. Entonces, déjeme hablo a la iglesia en general, a pastores y líderes también. Quiero hablar esta mañana. Tú has estado, si tú eres un pastor y eres un líder, has estado dando tu vida por los demás. Y yo sé que también a veces le damos alimento a los que tienen necesidad, pero no solamente alimento natural, pero también alimento espiritual. Y predicar, enseñar la palabra, dedicar tu vida a pastorear, a predicar, es un sacrificio muy grande. No esperes recompensa de la gente que tú estás ministrando. Porque si ellos te pueden recompensar, entonces cuando llegue la resurrección de los justos, entonces ya no serás recompensado por el cielo. Ahora, eso no tiene nada que ver que tú estés sirviendo a Dios y que te recibas diezmos y ofrendas y tengas un salario y todo eso. Pero lo que quiero decir es, nunca te van a poder pagar lo que tú estás haciendo. El dar tu vida por gente que a lo mejor nunca va a responder es la mejor recompensa que puedes tener. Que muchas veces, incluyéndome a mí, nos sentimos desanimados cuando sembramos la vida en gente ingrata, en gente que nunca te va a poder corresponder. No porque no puedan, o porque no puedan, ya sea porque no puedan o ya sea porque no quieran. Pero en ambos casos, cuando la gente no te puede responder, no te puede corresponder por lo que tú haces por ellos,
lo estás haciendo por Cristo. Cuando tú lo haces por Cristo, entonces tú recibes la recompensa en el evento, en la vida de la resurrección. Así funciona el imperio de la vida. Y ese es solamente un ejemplo de cómo hay unas leyes diferentes en el imperio de la vida, totalmente diferentes al imperio de la muerte. Por eso nosotros le llamamos a algunas de las iglesias vida nueva, porque tenemos que aprender a vivir en una vida nueva. Y cada uno, así como cada uno de los mandamientos y enseñanzas de Jesús, más las enseñanzas del Nuevo Testamento, nos hacen vivir una vida que tiene que ser recompensada en la resurrección. Cuando venga Cristo, va a haber una gran celebración, coronas para los que han servido al Señor. Si tú tiras tu corona aquí, la vas a recibir allá. Pero es muy importante que entendamos eso. Hay un estilo de vida del imperio de la vida. Y esa es la vida cristiana normal. Todos sus mandamientos y todas las instrucciones de Cristo, ¿verdad? Entonces, hay algo que debe caracterizar que tú estás viviendo en el imperio de la vida. Tiene que haber una luz en ti, tienes que ser sal de la tierra, tienes que tener vida, tienes que tener consolación y consuelo para los afligidos, tienes que tener un corazón por los pobres, por la gente que tiene necesidad. Hay algo que te caracteriza, que tú tienes el mismo estilo de vida que Jesús, el que murió y resucitó. Eso es la vida cristiana. Ahora, hay muchos otros aspectos. Vamos a ver otro que está en Hechos 4:33. Y este es algo que es un requisito y que además es una bendición. Hechos 4:33 dice, y con gran poder, aquí está, ¿no? El poder de Dios dado a la iglesia. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Este versículo también implica varias verdades importantes. Una de ellas es que en realidad daban testimonio de la resurrección, es decir, hablaban de que Jesucristo había resucitado de los muertos. Y esto es lo que Pedro predicó en el primer discurso en Hechos 2 y 3, y también lo que Pablo predicaba donde quiera que iba, es que Jesucristo ha resucitado. Esa era parte de la predicación y lo predicaban con gran poder. Esa es la primera verdad importante en este versículo. La segunda verdad o la segunda riqueza que podemos sacar de este versículo es que al dar testimonio de la resurrección, ellos recibían más poder para vivir la vida, el imperio de la vida, ¿verdad? Donde reina la vida y no reina más la muerte. Así que el segundo principio aquí es poder y autoridad nos ha sido dada por medio de la resurrección del Señor Jesucristo. Así que en esta celebración que estamos ahora teniendo por Pascua, por las fechas de Pascua, tenemos que entender que tú y yo hemos sido revestidos con gran poder, no cualquier poder, sino con gran poder cuando Cristo resucitó. Entonces, si tú adoras a Jesús resucitado, si tú estás consciente de la revelación de este Cristo que está en poder, que está reinando en los cielos y que nos ha dado a la iglesia toda autoridad, tú tienes que entender que si tú eres este hijo de Dios que ha entrado al imperio de la vida por medio del Espíritu de Santidad, tú tienes que entender que a ti te ha sido dado un gran poder para dar testimonio, para ser testigo, ¿verdad? Para predicar. El problema es que muchos no se dan cuenta que tienen este poder, pues porque no predican, no hablan de Dios a nadie, no le están predicando el evangelio, no están sirviendo en la iglesia, pero en cuanto una persona que ha entrado al imperio de la vida a través del Espíritu de Santidad por la resurrección de Jesucristo, en ese momento está en ti un gran poder. Ahora tienes que aprender a usarlo, tienes que ponerlo en práctica, pero ahí está. Es legal, es autorizado que tú tengas ese gran poder.
Solo lo que tienes que hacer es crecer en estatura y en madurez para aplicarlo. Y yo recuerdo que desde que yo me convertí, desde el principio, Dios me empezó a usar con poder para hacer muchas cosas, sanar enfermos, echar fuera demonios, todo lo que hacemos por medio del Espíritu, porque había parte de este poder de resurrección obrando en nuestras vidas. Quiero aclarar esto. Hay un poder de resurrección actuando en nuestras vidas ya, ahora, aquí. Hay una recompensa y una gloria cuando venga la resurrección de los muertos, finalmente. Pero ya aquí existe el hecho de que Jesucristo haya resucitado, le ha dado a nosotros un poder que está actuando en nuestras vidas ya, ¿verdad? Así que es muy importante que entendamos eso. Por eso la Escritura dice que el Espíritu que resucitó a Cristo de los muertos vivificará también nuestros corazones. Es decir, Cristo resucitó, pero a través de la resurrección ya está viniendo un poder sobre nosotros que actúa en nosotros desde nuestro interior. Ese es comprueba, ese es el testimonio de que Cristo ha resucitado. Si Cristo no hubiera ido al cielo para llevar testimonio de su resurrección como hombre, la iglesia no tendría ningún poder, pero sí lo hizo. Entonces tenemos este gran poder. La iglesia apostólica, sobre todo, los que nos movemos en lo apostólico, tenemos un gran poder gracias a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Qué tremendo, ¿no? Ahora, déjeme, hay muchos más puntos importantes en esta nueva vida. No quiero mencionarlos todos porque tiene que ver con la vida cristiana normal. Tiene que ver con aprender los evangelios, las enseñanzas de Jesucristo, sobre todo, la de los apóstoles, las enseñanzas que se están impartiendo en la iglesia para aprender a vivir en este estilo de vida del imperio de la vida, ¿verdad? Y entre más tú conoces y más vives en el imperio de la vida, más te vuelves en una persona vencedora de lo que eran las ruinas del imperio del diablo. De tal manera que cuando nosotros estamos trayendo almas a Cristo, estamos estableciendo la iglesia, estamos sujetando a los enemigos de Dios bajo sus pies, no estamos haciendo nada que no podamos hacer o que no se nos haya dado. Estamos haciendo lo que es nuestra vida normal en el imperio de la vida. Y eso es nuestra vida, nuestra parte de lo normal de ser cristiano, es vivir bajo este poder, derrotando lo que queda del enemigo, ¿verdad? Para poner a todos los enemigos del Señor bajo este imperio que Jesucristo estableció, que es el imperio de la vida. Muy bien. Vayamos a 1 Corintios 15. Quiero hablar otras cosas más de la resurrección. En verdad es un tema muy apasionante, pero sé que el reloj, el tiempo siempre es mi peor enemigo. Así que vamos a 1 Corintios 15. Este es un capítulo muy interesante porque esa es una enseñanza tremenda sobre la resurrección, pero aquí voy a aclarar un poco los puntos acerca de lo que estamos recibiendo por haber resucitado ya por la fe con Cristo y lo que vamos a recibir cuando resucitemos en el juicio venidero, en la venida de Cristo, ¿verdad? Bien. En 1 Corintios 15, Pablo, si tú lees todos los versículos anteriores, hay una discusión ahí tremenda acerca de si los muertos resucitan y no resucitan. Y entonces, pero no voy a leer todo, pero del verso 35 en adelante al 58, vamos a leer todos. Dice, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Esas son buenas preguntas, ¿verdad?, que estaban haciendo, y también muy buenas las respuestas. ¿Cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Obviamente que está hablando de esta resurrección de los justos, ¿verdad? Y dice aquí, Pablo empieza a explicar algo que él ya sabía porque él lo había visto en el tercer cielo, y dice, necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Ahora, aquí está importante. Aquí, hagan una pausa en el verso 36. Aquí está la manera en que fue vencido el imperio de la muerte. El diablo todo el tiempo está asustando a la gente con la muerte. No, que te vas a morir, no, que te voy a matar, no, que te vas a enfermar de esto y vas a morir de aquello. Eso es algo que el diablo siempre ha hecho desde que el huerto del Edén. Siempre está asustando a la gente con la muerte, ¿verdad? Pero ¿qué dice aquí? Dice, si
lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Aquí lo que está diciendo Jesús o lo que está diciendo Dios, está diciendo, sí, el diablo te está diciendo que le tengas miedo a la muerte. Pues yo te estoy diciendo que no, que la muerte es buena. Porque cuando tú mueras vas a cosechar todo lo que tú sembraste. O sea, de hecho, si no hay muerte, no puede haber imperio de la vida. Eso es lo que está diciendo aquí. Entonces, ¿de qué sirve que tú vivas una vida cristiana sembrando muchas cosas tremendas en tu vida y no desees la muerte? Llega un momento en que ya cuando terminaste tu trabajo, cuando ya termines tu tarea, lo que vas a querer es morirte. Eso quiero yo. El día que yo termine mi carrera, que ya no tenga nada que hacer aquí, pues ¿para qué quiero vivir? ¿Verdad? Me quiero morir porque si me muero, entonces voy a cosechar lo que sembré en la vida. Y en ese momento se va a vivificar, en el imperio de la vida se va a vivificar todo lo que yo he sembrado. Ahora, también eso incluye el cuerpo físico. El punto más central que está hablando Pablo aquí, tu cuerpo físico es una muestra de lo que estoy diciendo. O sea, nuestro cuerpo envejece, ¿verdad? Se va preparando para morir y de repente te mueres. Cuando tu cuerpo se siembre para muerte, entonces es cuando viene la vida eterna, la vida más gloriosa. ¿Para qué querrías seguir viviendo una vida temporal y miserable aquí en la tierra si tienes enfrente la vida eterna, llena de gozo, de paz, de la presencia de Dios, o sea, las recompensas de lo que hiciste en la vida? Qué bueno que no vas a tener la recompensa de lo que hiciste malo, porque esas ya Jesús las pagó por ti. Pero la recompensa de todo lo bueno que has hecho te esperan después de la muerte. ¿Y qué efecto tiene que tener esa revelación si realmente la crees? ¿Qué efecto tiene que tener en ti? Pues que la muerte ya no te dé miedo. Por eso dice que Jesús venció a los que tenían temor de la muerte. Toda la vida estaban teniendo temor de la muerte. Así que la victoria más grande de la resurrección es una victoria sobre el temor de la muerte, porque la revelación es que la muerte te va a llevar a otra dimensión de grande bendición, donde tú vas a cosechar vida, ¿verdad? Es el imperio de la vida. Ahora, en el 37 lo sigue explicando Pablo, sigamos leyendo, dice, y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir. ¿Verdad que no? Porque cuando entierras a alguien, pues se convierte en materia orgánica para el planeta, ¿no? Pero siembras siembras el cuerpo no es lo que va a salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Hablando de granos, ¿verdad? Lo que tú siembras es el grano desnudo del trigo, lo siembras en la tierra. Dice, pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. No toda la carne es la misma carne, dice el verso 39, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y también, dice el 40, hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la gloria de los terrenales. 41, una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna, otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Verso 42, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, pero resucitará en incorrupción. Esto es tremendo, mis amados. Vamos a hacer una pausa aquí. Qué tremendo. Porque este cuerpo el que vivimos es un cuerpo corrupto porque nació en corrupción, ¿verdad? Nació en el pecado, entonces está destinado a morir. No hay otra opción. Tenemos que morir por la paga del pecado de nuestros padres Adán y Eva, ¿no? Pero Cristo, al morir por nosotros, nos ha dado el misterio de la vida, nos ha dado la vida eterna. Es decir, nuestros cuerpos carnales, nuestros cuerpos terrenales, como le llama Pablo aquí, son cuerpos que se van corrompiendo. Si no, pues mira una foto tuya hace 10 años y vete ahora en el espejo y te das cuenta que tu cuerpo se está corrompiendo. Quizás sigue siendo guapo, eso no, o bonita, no, eso no está en discusión. Pero de que nos estamos corrompiendo, nos estamos corrompiendo. Somos mortales. No hay manera de que vas a evitar la muerte. Entonces,
Pero dice aquí que cada cosa tiene su gloria. Entonces, hay una gloria en el cuerpo terrenal, es cierto, ¿verdad? Hay una gloria en el cuerpo terrenal, porque tenemos muchas cosas gloriosas en la vida, pero no se compara con la gloria que vas a tener en el cuerpo celestial. Entonces, aquí el problema es que muchas veces los cristianos no ven, no ponen sus ojos en Jesús. Están poniendo todo el tiempo los ojos en lo natural. Si pones los ojos solamente en lo natural, te vas a decepcionar, te vas a desanimar. Pero si pones tus ojos en lo que está diciendo la Escritura y te puedes imaginar el cuerpo celestial que vas a tener cuando este cuerpo terrenal ya esté completamente acabado, cuando mi cuerpo se acabe, cuando yo esté ya muriendo, ya Dios tiene para mí un cuerpo sustituto, que es un cuerpo celestial. Igual para ti. Cuando tú te mueras, cuando dejes este cuerpo terrenal corrompible, te van a dar un cuerpo celestial que nunca jamás se va a corromper. Es decir, un cuerpo que tiene eternidad. Un cuerpo que ya no se enferma, un cuerpo que no le duele nada, un cuerpo que no tiene que estar tomando medicamentos, no tiene que estar nada, nada, nada. ¿Por qué? Porque es un cuerpo inmortal. Tiene otra gloria, tiene otra dimensión de gloria. Ese es mucho, mucho mejor, sin comparación. Entonces, ¿por qué aferrarnos a la muerte cuando nos podemos aferrar a la vida eterna, verdad? Y eso es lo que está diciendo aquí. Una es la gloria de uno y otra la gloria del otro, ¿verdad? Dice, se siembra en corrupción, pero se resucita en incorrupción. Y en el verso 43 dice, se siembra en deshonra y se resucitará en gloria. Es decir, de alguna manera, qué tremendo, fíjense, porque de alguna manera a veces pasamos por deshonras, por momentos difíciles en la vida. Aparte también nos sentimos deshonrados por las faltas que hemos hecho y todo. A veces, aunque ya Dios nos perdonó, nosotros a veces nos perdonamos, pero siguen los recuerdos de los momentos de deshonra en esta vida. Pero cuando resucites, verdaderamente estarás olvidado de toda esa deshonra y vas a resucitar en gloria. Por eso dice la Escritura que en lugar de deshonra se les dé gloria, en lugar de ceniza, dice Isaías 51, ¿verdad? Se les dé gloria en lugar de ceniza. ¿Por qué? Porque la vida en el imperio de la vida es una vida de gloria. Y luego dice, se siembra en debilidad, pero se resucita en poder. Qué tremendo, porque a veces nos sentimos muy débiles. Eso es parte. Mira, sentirte débil es parte de la naturaleza humana, de la naturaleza terrenal. Nos sentimos débiles. A mí me pasa a veces, yo tengo momentos de mucha fortaleza y luego tengo caídas muy tremendas, ¿no? Y yo me digo, bueno, ¿qué me pasa? Pues es que soy un humano. Y verdad, hemos tenido estas dos conferencias hace un mes y parte de este mes. Y cuando terminó la segunda, yo estaba como un papel tirado en el suelo, ¿me entiendes? Sin fuerzas, débil, con muchas situaciones. Y yo sé cuando soy así, que estoy pasando un problema, me tengo que meter a orar. Para que en mi debilidad, oro para que el poder que resucitó a Cristo de los muertos venga y fortalezca mi cuerpo mortal. Para que yo pueda decir, cuando soy débil, puedo decir ahora que soy fuerte porque Él me fortalece en la debilidad, pero a veces paso por momentos como todo mundo. El que me diga que no pasa por esos momentos me está mintiendo o se está mintiendo a sí mismo, porque todos pasamos por momentos de debilidad, porque tenemos un cuerpo terrenal. La gloria de Dios está en nosotros, pero el cuerpo, la vasija, es un cuerpo terrenal. Es necesario, y este cuerpo terrenal no puede contener toda la gloria de Dios. Pero cuando nosotros resucitemos en un cuerpo inmortal y celestial, vamos a poder contener la gloria de Dios en nuestras vidas. Por eso es que la gloria del segundo es mayor que la primera, ¿verdad? ¿Está bien? El verso 44, se siembra cuerpo animal, se resucitará un cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Verso 45, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el posterior Adán, espíritu vivificante. Aquí está
esto que estoy hablando, ¿no? El imperio de la vida. El imperio de la vida nos vivifica, nos mantiene vivos todo nuestro caminar con Dios. Ahora, si pasas por problemas y por dificultades, está bien, está normal, estamos en este mundo. Pero si tú estás bajo el imperio de la vida, Dios te va a fortalecer. Inmediatamente va a venir consuelo, va a venir vida a ti. Si estás pasando por un momento difícil, como ahora están pasando nuestros hermanos Juan Becerra otra vez, con un nieto que acaba de fallecer, y nuestro hermano Gerardo que falleció su madre, están pasando por momentos muy difíciles, pero están bajo el imperio de la vida y el espíritu vivificante va a venir sobre de ellos y va a fortalecer sus hombres, su ser interior, y los va a levantar Cristo. Ellos necesitan esto y nosotros oramos que eso venga sobre de ellos, ¿verdad? Y también a todos los que están débiles y los que están pasando por momentos difíciles, necesitamos que venga este espíritu vivificante, ¿verdad? Mientras viene la verdadera y completa resurrección, cuando ya estemos en nuestro cuerpo celestial, ¿sí? Entonces dice aquí que el primer hombre es de la tierra, 47, el primer hombre de la tierra es de la tierra, es terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Ándale. Somos celestiales, amados. Somos celestiales. Acuérdense, cuando decimos Padre nuestro que estás en el cielo, tenemos que entender que somos celestiales. Tenemos un Padre que es celestial. Estamos atrapados en un cuerpo terrenal por un tiempo, ¿verdad? Determinado con un propósito de Dios. Pero lo que está dentro de nosotros cuando hemos nacido de nuevo es un ser celestial. Lo voy a repetir. Tenemos un ser celestial adentro de nosotros. Somos hijos de Dios, pero estamos atrapados en un cuerpo terrenal por un tiempo determinado por Dios para que hagamos sus propósitos en la tierra, como también Jesús tuvo que hacerse carne. Leímos al principio que se hizo hombre porque nosotros para participar de carne y sangre y hacer una obra tremenda. Cristo vino a hacerse carne y sangre. También todos como hijos de Dios participamos de este cuerpo terrenal para hacer una obra tremenda para nuestro Padre, para también ser participantes de los padecimientos de Cristo, para sufrir por Él, para vivir por Él, ¿verdad? Para que cuando llegue el momento hayamos terminado la carrera como Pablo y hayamos dicho, Señor, he terminado la carrera, he ganado la fe, y en ese momento se nos entrega el cuerpo celestial y las recompensas que viene con la resurrección de los justos. Qué tremendo más, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el terrenal? También los terrenales. ¿Cuál es el celestial? También los celestiales. Verso 49. Y así como hemos visto, así como hemos traído la imagen terrenal, traemos también la imagen celestial, ¿verdad? A veces tenemos un comentario entre la gente de la iglesia, ¿verdad? Dices, oye, se te salió toda la chuleta, o sea, se te notó toda la carne, ¿no? Todo lo carnal. O a veces decimos, se te notó el cobre, ¿no? Pero la verdad es que a veces tenemos momentos muy terrenales, la hemos traído. No debemos traerla más, pero hemos traído la imagen terrenal. Pero dice que así como hemos traído la imagen terrenal, traeremos también la imagen celestial. Recuerdo mucho que el hermano Víctor una vez fue a Nuevo Casas Grandes, cuando estábamos nosotros allá, y tuvimos un fin de semana tremendo con él y con la hermana Gloria. Y estaba con nosotros en ese tiempo nuestro hermano Saúl. Ahora está él pastoreando en otra iglesia, pero estaba con nosotros en ese tiempo ahí. Y el hermano Víctor lo vio de lejos y le dijo, así como serviste al diablo, así vas a servir a Dios. Y él cayó en el suelo desmoronado, ¿me entiendes? Cuando se levantó para empezar un ministerio tremendo, ¿no? De sanidad, de milagros y cosas así. Pero él había estado, no voy a platicar su testimonio, porque que cada quien platique su testimonio, pero él tenía vivido una vida terrible, tremenda. Pero ahora es un gran siervo de Dios. Entonces, eso es algo que sucede con nosotros como hijos de Dios. No tienes que morirte para traer la gloria celestial. O sea, ya está en ti. Lo que tienes que hacer es dejar de reflejar la imagen terrenal
para ahora reflejar la imagen celestial. Te convertiste en luz en las tinieblas, te conviertes en sal de la tierra. Porque así como antes hacías maldades, ahora sirves a Dios. Antes mentías, espero que ya no sigas mintiendo, pero antes mentías, ahora dices la verdad. Antes robabas, ahora no robas más. O sea, lo que quiero decir es, traías la imagen terrenal, eras envidioso, carnal, egoísta, peleonero, todo lo que hace un hombre terrenal, una mujer terrenal, ¿verdad? Pero ahora ya no haces eso. Ahora reflejas la imagen del ser espiritual que está en ti, que nació de nuevo y que está siendo vivificado por el Espíritu Santo para mostrar la gloria de Dios, ¿verdad? Esto es una realidad ahora. Cuando venga la resurrección de los muertos, las luchas se van a terminar porque ya vamos a estar completamente despojados del hombre terrenal y solamente ahora el espíritu nuevo, el hombre celestial, ya también ahora va a tener un cuerpo celestial. Este cuerpo maravilloso parecido al que Jesús tuvo cuando resucitó a los muertos, que podía atravesar las paredes, podía, al mismo tiempo podía comer, tomar vino. No tenemos idea. Los científicos no sabrían cómo describir la naturaleza del cuerpo celestial, pero es lo mejor que nos tiene preparado el Señor, entre muchas cosas, para cuando nosotros estemos con Él, ¿verdad? Verso 50. Por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Es por eso necesario que tenemos que morir. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué murió mi familiar? ¿Por qué murió esto? No entendemos, no tenemos todas las respuestas. Pero cuando alguien muere y se va con Cristo, esa persona es lo mejor que le pudo haber pasado. Porque mientras él vivía no podía heredar lo celestial, no podía heredar el reino de Dios. Lo vemos, saludamos el reino de Dios, caminamos en las dimensiones del reino de Dios aquí en la tierra, pero pero heredamos, es decir, se nos entrega nuestra propiedad en el reino cuando nosotros dejamos la carne y la sangre. ¿Por qué? Porque este cuerpo que tenemos terrenal no puede heredar lo celestial, ni la corrupción puede heredar a la incorrupción, ¿verdad? Qué tremendo. Entonces, si nosotros tan solo vemos lo que tenemos en esta vida, pues entonces, y además la gente no cree en la resurrección, pues como decía Pablo, comamos y vivamos porque mañana moriremos. Pero los que creemos en la resurrección tenemos una esperanza gloriosa y por eso no nos importa la muerte. No andamos buscando morirnos porque todavía tenemos un propósito, pero una vez que cumplamos el propósito podremos decir como Pablo, he terminado la carrera, ¿verdad? He ganado la batalla, he sostenido la fe. Eso es lo importante. Qué glorioso es ese día, qué glorioso será ese día, ¿verdad? Muy bien, entonces, aquí Pablo nos está enseñando un misterio tremendo acerca de la resurrección nuestra después de que Cristo ha resucitado, demostrando que la resurrección existía desde que Cristo lo demostró. Verso 51 dice, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, verso 52, en un abrir y cerrar de ojos al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Aquí Pablo está diciendo acerca de cuando venga el Señor y venga el rapto, ¿no? Quiere decir que los que ya estaban muertos o que estaban dormidos, esos resucitarán. Pero los que estemos aquí viviendo cuando Él venga, si estamos nosotros aquí cuando Él venga, no vamos a tener que morir, sino que no solamente va a ser transformado nuestro cuerpo. No sé si me estoy explicando. O sea, si tú pasas por la muerte para recibir tu cuerpo celestial, está bien, porque así tiene que suceder. Pero cuando Él venga, cuando suene la trompeta, en un cerrar de ojos, en un abrir y cerrar de ojos, entonces los que estén vivos serán transformados solamente. No tendrán que participar de la muerte en un sentido, serán transformados porque ya habrá venido esta resurrección de los justos, ¿verdad? Pero bueno, si no lo puedes comprender todo, cuando menos créelo y después lo podrás comprender. Pero créelo, qué maravilloso es ese día. La final trompeta es el día del rapto, cuando viene el juicio. Entonces Jesús levantará a los suyos y en levantarlos los transformará.
pero los que hayan dormido, es decir, los que estaban muertos, entonces sus cuerpos serán mostrados, ¿verdad? Sus cuerpos celestiales serán mostrados, y este espíritu vivificante, este espíritu que está vivo ahí por parte de Dios, entonces tomará ese cuerpo celestial que le será dado. Déjame explicar algo. Cuando morimos, pasa esta situación. Ahora, este es un misterio. Pablo está aclarando, este es un misterio. Entonces, abran sus ojos para entender el misterio. Lo que está diciendo Pablo es lo siguiente. Si una persona murió ayer, ¿no? Esa persona murió y es salvo, ya sea porque él creyó en Cristo o porque es parte de alguien que creyó en Cristo y será salvo toda su casa. Ustedes no se imaginan, muchas casas van a ser salvas porque solamente alguien ahí creyó, ¿no? Y yo sé que hay un conflicto doctrinal con algunos legalistas, pero eso es lo que dice la Escritura. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Así que bueno, muere alguien ayer. Y esta persona está en Cristo, por ya sea que creyó o porque es la parte de la casa de alguien que creyó. Y dicen, "No, pero ¿cómo puede ser eso? No me quiero meter en ese rollo, pero por favor no sean tercos en aferrarse a que nosotros podemos repartir la salvación. La salvación la da Dios. Noé era el justo y salvó a sus hijos y a sus hijas porque creyeron en él, porque era su casa. Rahab salvó a su casa. O sea, no voy a meterme en ese rollo, pero creo firmemente lo que dice la Escritura: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Pero bueno, volvamos al tema de la muerte y la resurrección. Muere alguien ayer. Esa persona que murió ayer, su cuerpo durmió, o sea, ya sea que lo entierren, que lo incineren, que lo que sea, su cuerpo ya se durmió, ya, ese cuerpo ya se durmió. Él no recibe un cuerpo físico. Él se mantiene en su cuerpo celestial, en el alma viviente por el Espíritu. Y ese ser viviente se va a la presencia del Señor. Por eso es que muchos que mueren vienen o resucitan, vienen y platican que vieron al Señor, que subieron en el cielo. Algunos han desprendido sus cuerpos y ven sus cuerpos muertos. Es el espíritu de esta persona que es el que vive. Esos espíritus están ahí con el Señor. Ese ser espiritual, ese ser celestial, está con el Señor en cuanto muere. Por eso Pablo dice: ausente del cuerpo, presente con el Señor. Entonces, cuando yo muera, mi cuerpo va a dormir, pero mi ser celestial va a estar con el Señor. Cuando venga la resurrección de los justos, o sea, cuando bien suene la trompeta final, entonces todos van a resucitar. Los cuerpos que ya se enterraron, los que estaban dormidos, los que habían muerto, entonces ahora se van a convertir en cuerpos celestiales, y ese espíritu que estaba con el Señor ahora tendrá también un cuerpo celestial. ¿Sí me explico? Es decir, es un ser celestial que está en la presencia de Dios desde que muere, pero no tiene un cuerpo celestial hasta que sea resucitado su cuerpo en la resurrección de los justos. Es lo que dice aquí la Escritura, no lo estoy inventando. Ahora, los que no hayan muerto cuando venga el Señor, entonces no tendrán que enterrarse en la tierra ni nada, porque en ese momento su cuerpo va a ser transformado. Ellos tendrán un espíritu vivo en el imperio de la vida y tendrán ya ahí mismo su cuerpo celestial. Ahora, este cuerpo celestial no tenemos ni idea, pero es el cuerpo que vimos en la transfiguración de Jesús en el monte. Es el cuerpo que existe en estos 40 días que Jesús se mostró resucitado delante de todos, ¿verdad? Pero bueno, es un misterio. No vamos a meternos en todos los detalles. Solamente quiero decirles que para que se animen de cómo va a ser la cosa. Entonces, ¿en dónde nos quedamos? Dice aquí, verso 53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando eso corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces eso cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Verdad? Verso 55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Verso 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre,
sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no será en vano. Aquí otra vez vuelve el apóstol Pablo a hacer un énfasis, que todo lo que hacemos en la vida, ¿verdad? No es en vano cuando lo hacemos para el Señor, porque, y tenemos que estar firmes y constantes a pesar de las pruebas y de las luchas, porque todo esto que estamos haciendo es sembrando para vida eterna. No va a ser en vano lo que sembramos. Y muchas veces a veces también he pasado por desánimos cuando veo que las cosas no van como yo sé que deben de ir o como Dios me dijo que iban a ser de momento, pero yo sé que lo que sembramos va a hacerse, va a ser hecho por el Señor tarde que temprano, porque nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Lo que hemos hecho por Él no será en vano, ¿verdad? Aunque a veces los hombres no lo pueden reconocer, Dios está haciendo una obra con todo. Muy bien. Así que mientras estamos en este cuerpo terrenal, lo mejor que podemos hacer es servir para cosas eternas, para servir al Señor y dejarle un legado a nuestros hijos, una herencia eterna también a ellos, pero sabiendo que es una tarea que un día va a terminar y qué bueno que vamos a morir. Yo sé que cuando yo digo eso mucha gente no le agrada, pero qué bueno que yo voy a morir. Si tú no quieres creer eso, yo digo, qué bueno que un día voy a morir, Señor. Y cuando yo muera, es mi graduación. O sea, no solamente voy a estar con el Señor en su presencia, que es lo más glorioso, pero voy a ser recompensado por todo lo que he servido al Señor, y voy a esperar con alegría que me den mi cuerpo celestial también, ¿verdad? En la eternidad todo sucede en un instante. En la eternidad no hay pasado, ni presente, ni futuro. Así que en el momento que entramos en la eternidad, ya estamos experimentando toda la gloria que eso representa. Qué tremendo, mis amados. Wow, se me está yendo el tiempo. Me faltan unos minutos. Quiero terminar con esto. Entonces, ¿cuál es la conclusión importante de esto que estamos aprendiendo, que es tan poderosa la resurrección? Qué bueno, en la resurrección de Cristo nos ha dado todo eso que estamos hablando. ¿Qué es lo más importante? Quiero terminar leyendo Romanos capítulo 6, varios versículos, por favor, también. Me gusta mucho enseñar y predicar lo que Dios me ha enseñado a mí o lo que me han enseñado mis pastores, pero ¿saben qué es lo que más me gusta? Leer las escrituras y explicarlas. Eso es la mejor manera de predicar, es leer las escrituras tal cuales están y explicarlas con la revelación que el Señor nos da. Entonces vamos a Romanos capítulo 6 y vamos a leer desde el verso 1, mis hermanos. Aquí está la recomendación final, completa, total. Dice verso 1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y aclara el apóstol Pablo, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Aquí una pausa. Es muy importante que entiendas que cuando tú te bautizas en agua, y no estoy hablando que te mojaron la cabeza, ese es un bautismo al cual yo también participé, pero no es así. El bautismo es inmersión en el agua. Cuando tú te bautizaste y te sumergiste en el agua, lo que estabas haciendo era sepultando al hombre muerto, y del agua se levanta un hombre vivo. El bautismo en agua representa la muerte y la resurrección por la fe. Tú estás declarando cuando te bautizas en agua que estás muriendo. Me bautizo en Cristo porque me morí al pecado y ahora voy a resucitar para vivir la vida del imperio que Cristo ha establecido. Dice, ¿no supiste acaso, no te explicaron bien cuando te bautizaste que fuiste bautizado en su muerte? Bueno, si no te lo explicaron, ahorita te lo está explicando bien el apóstol Pablo. Verso 4 dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, aquí está tremendo, de la misma manera que Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Aquí está, mis hermanos. Es decir, Cristo resucitó con poder por la gloria de Dios para que tú y yo entráramos al imperio de la vida, esta vida nueva. ¿Sí? ¿Me estoy explicando? Más bien, ¿estoy pudiendo explicar la escritura? Fíjense que está muy claro.
Dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Por eso es que muchos cristianos no han podido vivir en vida nueva porque no se han bautizado en agua, como debe de ser. Segundo, si se bautizaron en agua, a lo mejor no les explicaron bien, pero ahorita la escritura se lo está explicando. La razón por la cual te bautizaste no fue para cumplir con un rito de una nueva religión o por alguna cosa, sino fue para que todo tu ser recibiera un impacto tremendo de esta revelación de que estabas muriendo juntamente con Cristo, así como cuando metieron a Cristo en la sepultura, también tú te bautizaste en el agua. Pero cuando salías del agua, ahora el poder de resurrección caía sobre de ti y entonces ese acto te capacitaba para vivir por el Espíritu de Santidad en el imperio de la vida, para que puedas andar en esta vida nueva. Verso 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, es decir, no nos morimos como Él, pero fue una semejanza, fue algo, un símbolo profético. Cuando tú te bautizaste en agua, era un acto profético. Si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Es decir, el meterte en el agua fue un simbolismo y el salir en ella fue un simbolismo de lo que vas a recibir en la resurrección de los justos. Pero eso te capacitó para que mientras tengas tu cuerpo terrenal, puedas vivir una vida celestial, una vida espiritual en el reino. Lo que te habilita para vivir en el reino, aún estando en un cuerpo terrenal, es la sangre derramada de Cristo en el Calvario y el poder de su resurrección. Muerte y resurrección, ¿verdad? Eso es lo que nos habilita para caminar en el reino de Dios estando en un cuerpo terrenal en este mundo, ¿verdad? Verso 6. Sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificadamente junto con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Aquí está el Espíritu de Santidad hablándonos. Es una contradicción, hermano, que tú seas cristiano y sigas pecando. Es una contradicción. No puedes servir al pecado más porque el cuerpo que servía al pecado ya se murió. Dice el verso 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Porque la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Y si moremos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Ándale. Aquí está el imperio de la vida, ¿verdad? De eso estamos hablando. Estoy hablando de las dimensiones del imperio de la vida. A lo mejor no le deberíamos de titular el imperio de la vida, a lo mejor le deberíamos titular las dimensiones del imperio de la vida, ¿no? Pero bueno, lo dejo a opción suya. Si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Verso 9. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. O sea, ese es el ejemplo que tenemos que seguir, el de Cristo, ¿verdad? Ya no vivimos para el pecado, porque ahora vivimos para Dios. Ese es el ejemplo. Y verso 11 dice, así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cómo se explican muy bien estos versos después de que has entendido la muerte y la resurrección, verdad? Verso 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Déjeme hago otra pausa y explico este verso que está tremendo. Cuando un cristiano que está viviendo todos como todos en un cuerpo mortal, y ese cuerpo mortal tiene hábitos del imperio destruido de la muerte, entonces ese cuerpo mortal puede todavía sujetarse al poder del reino de las tinieblas. ¿Me están siguiendo? Por el cuerpo mortal. O sea, el reino de las tinieblas puede volver a atrapar tu cuerpo mortal si tú lo obedeces lo que el enemigo te está tentando. ¿Sí? Pero aquí dice, no reines, o sea, se dice, estás muerto al pecado para que ya no reine el enemigo sobre tu vida más. Porque la manera en que reinaba
por el temor de la muerte era que tú estabas atrapado en el pecado, ¿verdad? No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. El diablo te aterrorizaba porque en tu conciencia sabías que como habías pecado, estabas destinado a la muerte. Entonces decía, tú te vas a morir y yo voy a decidir cuándo. Pero Jesús vino a resolver eso porque Él pagó por tus pecados y aparte te ha dado el imperio de la vida. Y así se destruyó el temor de la muerte, recuerden. Verso 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Es decir, tu mano ya no puede robar más, tu boca ya no puede mentir más, porque ahora tú ya no vives para ti, o sea, tú ya moriste para Cristo, entonces ahora vives para Dios. Entonces tú no tienes derecho de usar tus ojos de una manera que no le agrade a Dios. No tienes derecho de usar tu cuerpo de ninguna manera que no le agrade a Dios. Por eso tienes que aprender lo que a Dios le agrada y tienes que aprender la voluntad de Dios. En esta vida nueva todo consiste en obedecer la voluntad de Dios. Es muy sencillo, mis amados, pero tienes que entender que hay un principio que reina en el hombre mortal, en el cuerpo mortal, que todavía puede ser tentado tu cuerpo mortal, ¿verdad? Y no puedes obedecerlo porque entonces vuelves a caer en servidumbre y entonces estás otra vez bajo la influencia del reino de las tinieblas. Pero si tú entiendes todo lo glorioso y todo el poder de esta vida nueva que Cristo ganó con nosotros, por su resurrección, entonces tú vivirás en victoria y tú vivirás sabiendo del propósito de Dios se ha cumplido por medio de Cristo, que ahora somos de Él, y como sus hijos, como hijos de Dios, también por el Espíritu de Santidad, estamos llamados a la resurrección. Mis amados, espero que les haya servido esta enseñanza. Yo quiero orar por ustedes, pero antes quisiera que escucháramos un canto final y después de este canto final vamos a orar. Permite que el Espíritu Santo se empiece a mover en tu mente y en tu corazón y adora al Señor con este canto. Nunca ha perdido una batalla, su nombre tiene todo el poder, sus palabras son espíritu y vida y dan aliento a mi ser. En el desierto Él es Dios y su gloria hoy podemos ver. Hay poder en su nombre, hay poder en su presencia, hay poder en su resurrección. Hay poder en su sangre, hay poder en su palabra, hay poder en el nombre de Jesús. Te adoramos.
Dios que todo lo puede está aquí. Padre, te damos gracias en esta mañana que estamos recordando y celebrando la resurrección de tu Hijo Jesucristo de los muertos y cómo Él derrotó el imperio de la muerte que el diablo, Señor, estaba controlando a todos los seres humanos que tenían miedo durante toda la vida, Padre, porque no había esperanza después de la muerte. Pero ahora, Señor, nosotros confiamos en ti y creemos en ti, Señor Jesucristo, y te damos gracias porque hemos muerto contigo al entregar nuestras vidas a ti, Señor. Y yo te pido que si hay alguna persona que me está escuchando en este momento que no ha entregado su vida a Cristo, te pido que en este momento esté dispuesto y la entregue a ti, Padre. Entrégale tu vida a Jesucristo si tú me estás escuchando y nunca lo has hecho en este momento. Dile, Señor, aquí está mi vida. Renuncio al pecado y dedico mi vida para ti, Señor, para servirte. Y recibo, Señor, tu gracia y tu perdón y el poder de tu resurrección para vivir una vida nueva, Padre. Que el poder del Espíritu Santo, el Espíritu de santidad, venga a vivificar a todos los oyentes para que todos podamos vivir una vida de victoria en este imperio tuyo, Señor Jesucristo, donde tú te resucitaste y fuiste coronado y entronado en los cielos, Padre. Te damos gracias por esta palabra. Siémbrala en nuestros corazones. Haz que vivan nuestros espíritus a través de ella, Padre. Que nuestra vida sea cambiada, que nos preparemos solamente para que nuestro cuerpo mortal sea, ya sea que muera y resucite o que sea transformado, Señor, para que podamos un día ser completamente celestiales contigo, Padre. Pero te damos gracias que ya está la semilla espiritual en cada uno de nosotros. Te damos gracias que ya somos hijos de Dios. Y yo pido que en este momento la revelación de tu palabra y el espíritu de vida vengan a hacer crecer al ser interior de cada uno de tus hijos y de tus hijas que está conectado a esta reunión. Y que todo esto sea con el mismo poder con que tú resucitaste de los muertos, Señor Jesús. También te pido por aquellos que están enfermos, porque tu poder puede sanarlos en este momento, Señor. Y te pido también por aquellos que están débiles, que están pasando por situaciones difíciles, aquellos que necesitan ser consolados, aquellos que están tristes, que están en depresión. Yo te pido que salgan, Señor, de la depresión, como salieron de la tumba Lázaro y otros, Padre. Así te pido en el nombre de Jesús que en este momento salgan de la tumba los que están enfermos, los que están débiles, los que están en depresión. Padre, te pido que sucedan milagros en familias completas, Padre, y que tu iglesia se levante en el poder de tu palabra para predicar el Espíritu, Señor, con el Espíritu Santo y con poder acerca de tu resurrección. Danos, Señor, oportunidades para predicar que tú has resucitado y que has establecido un reino de vida, un imperio nuevo, Señor, y que el imperio de la muerte ya no opera más, Padre. Te damos gracias y te damos a ti toda la gloria y toda la alabanza en el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén. Amén. Amados, pues muchas gracias. Gracias por su atención. Y les mando un abrazo a todos. También siempre oramos que Dios bendiga sus finanzas, que bendiga sus ofrendas y sus diezmos. Y les pedimos que pasen una semana gloriosa. Y recuerden los que de mesa que van a estar en la reunión del domingo próximo, comuníquense con la pastora Yoli y vamos a darles instrucciones de qué hacer. Que Dios les bendiga y un abrazo a todos. Nos vemos en la próxima.